Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos a veces o a veces no. En fin, esta es nuestra cuarta salida de este especial, esta miniserie sobre la historia de Irán, a instancias, claro, de lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. Ese conflicto que se ensancha cada vez más y que amenaza, como toda la vida, con salirse de madre. El problema, por supuesto, más allá de la tragedia que significa todo conflicto, pero en especial ese, con sus escenas diarias y dantescas que por desgracia además se van volviendo paisaje. Nos vamos acostumbrando día tras día a las escenas y las cifras de un horror que tiene detrás pues una cantidad de vidas de lado y lado que van quedando allí truncas, rotas, fracturadas. Pero además del horror y la tragedia de ese conflicto, está también la amenaza global de una confrontación nuclear. Ese es el trasfondo, el enfrentamiento entre el Estado de Israel e Irán, pues tiene unas raíces históricas, políticas, ideológicas, de alguna manera también religiosas, por supuesto, que se van decantando desde el momento en el que hay un cambio de régimen en Irán en 1979 y se instaura allí una teocracia para la cual la existencia misma del Estado de Israel es un hecho inaceptable. Ya veremos un poco más adelante el contexto de esa percepción, de esa idea, que es mucho más que una percepción, que es casi una consigna y uno de los principios fundantes del régimen político iraní. Y entonces siempre ha estado allí latente, en ciernes, la posibilidad de que ese conflicto vaya escalando y que se sume, claro, al otro conflicto de la región, que es el enfrentamiento entre Israel y sus vecinos árabes, que también desde el momento mismo de la constitución del Estado de Israel, en mayo de 1948, pues no reconocieron su legitimidad, su creación, y empiezan una serie de guerras que han ido evolucionando en esa situación que sigue siendo uno de los puntos neurálgicos de los conflictos en el mundo contemporáneo. Irán no es un país árabe, Irán es un país persa, indoeuropeo. Ya hemos contado aquí algo de esa historia. Quienes quieran ponerse al día, pues ustedes saben, como les digo siempre, que esto es radio, porque vamos los domingos al mediodía por Blue Radio, aquí en sintonía, pero luego pues nos vamos alojando en las plataformas de audio y video que ustedes ya conocen. Entonces ahí están los capítulos anteriores, las salidas de antes de este especial que tiene que ver con esa historia y esa identidad del pueblo iraní, que en términos lingüísticos, podríamos decir que en términos étnicos también, pues pertenece a la gran familia, a la gran corriente de pueblos indoeuropeos, indoarios, y ahí hay una marca de contraste con pueblos semíticos como los judíos, como los propios árabes, pero como ya vimos aquí, en la historia de Irán hay un momento de quiebre cuando la civilización persa
entra a formar parte del Islam. Y esa es una de las primeras grandes conquistas, sino la primera gran conquista del Islam, porque el Islam, que es una religión que surge en el siglo VII de nuestra era, de la era común, pues surge, como ya lo vimos aquí, en el mundo árabe, tribal, y luego se va expandiendo, va saliendo de ese marco geográfico de la península arábiga, sube al Medio Oriente y allí los musulmanes que están estrenando pues ese credo, esa fe expansiva, se encuentran, como lo vimos aquí, con dos grandes civilizaciones que son, por un lado, la del Imperio Romano de Oriente, la civilización griega, cristiana, bizantina. No la pueden conquistar, no la pueden dominar, pero sí se apropian, los árabes musulmanes se apropian de toda esa cultura, se impregnan de ella y se vuelven en parte sus mejores intérpretes, sus traductores, sus voceros. Lo dije aquí, esa es la razón por la cual los árabes en el mundo medieval pues van a trasvasar libros de Aristóteles, de Aristarco, de Eratóstenes, de las grandes luminarias tanto de la filosofía como de la ciencia griegas. Entonces, por un lado está el encuentro del mundo árabe con el mundo griego cristiano, pero por el otro lado, la otra gran civilización con la que se encuentran los árabes pues es la civilización persa, y los persas se integran al Islam, como ya lo vimos aquí, pero conservan su idioma y su identidad cultural, que era tan potente que los propios árabes lo que hacen es también apropiarse de todo ese legado persa. Entonces, cuando pensamos en la naturaleza de Irán dentro del mundo islámico, tenemos que entender que hay allí un sello distintivo de entrada, que es una herencia cultural que viene de una civilización muy antigua, que es la civilización persa. Y queda mucho de ese espíritu, queda el eco de esa civilización, obvio, en ese pueblo, en ese Estado nacional, que hoy de alguna manera pues es el portador, por supuesto, de esa herencia. Como vimos aquí, en el mundo centroasiático, con un centro político muy importante ahí en Persia, pues van a pasar muchas cosas de la evolución del Islam. Va a darse en un momento dado la irrupción de los mongoles y luego la conversión de una parte de los mongoles al Islam y la entrada de los mongoles ahí a Persia, y luego, donde habíamos dejado nuestra salida anterior, pues en el siglo XVI hay una gran transformación en la Persa islámica, que es el surgimiento de una dinastía que es la dinastía Safaví o Safávida, que tiene sobre todo como una raíz doctrinaria, teológica, en la tradición del sufismo, esa mística esotérica, mistérica, poética, bellísima del Islam medieval, en la que los persas pues fueron maestros justamente por esa sofisticación, ese refinamiento proverbiales de los persas cuando surge el sufismo, entre rayas largas, entre paréntesis. ¿Qué es el sufismo? Pues eso, una corriente, o más bien una serie de corrientes místicas que derivan en una mística poética, también en una mística política dentro del Islam, y ahí los persas pues van a dar un aporte determinante. Entonces, como vimos aquí, en el siglo XVI aparece un nuevo emperador en el mundo persa iraní que se llama Ismail, que había sido abducido por una secta súfila de los safávidas, y él luego se convierte en el rey de toda Persia y toma una decisión que va a ser el otro elemento distintivo cuando pensemos en el lugar de Irán en el mundo islámico, y es la adscripción
de Persia en la corriente chiita del Islam. Ya hemos visto aquí que en el Islam hay dos grandes corrientes en las que se bifurca, se parte esa religión, pero no son realmente iglesias, no es que sean del todo cultos diferentes, son solo unas nociones que tienen que ver con el califato y que tienen que ver con la autoridad política y religiosa dentro del Islam. La vertiente mayoritaria es el sunismo, que es el 90% de los fieles en el mundo islámico en todas partes, y luego hay esa vertiente minoritaria que es el chiismo. Hay muchas comunidades chiitas en unos puntos pues muy caracterizados del mundo islámico, pero a partir del siglo XVI, Persia, que estaba inscrita en la corriente del sunismo, es decir, en la corriente mayoritaria y digamos ortodoxa del Islam, Persia se pasa al lado del chiismo y hasta el día de hoy pues sigue siendo el epicentro demográfico del chiismo en el mundo islámico. Hay otros lugares donde hay unos enclaves chiitas muy importantes, pero Irán tiene esa característica y es que desde el imperio safávida pues va a estar vinculado con el chiismo y eso tiene unas implicaciones sacerdotales, teológicas, políticas muy importantes que van reforzando esa identidad dentro de esa fe, dentro de esa religión. Entonces, cuando uno piensa en Irán, pues como ya lo estamos viendo, hay allí dos factores que definen esa sociedad en todos los órdenes de la vida. Uno de esos factores es la herencia persa, que determina cómo se vive todo, porque es una tradición cultural, lingüística, literaria, de todo tipo. Y también luego la conversión, o más bien el traslado del país, la instalación en la vertiente del chiismo. Pero al hablar del siglo XVI, que es cuando empieza el imperio safávida, y no deja de ser interesante, pues que surja allí en Persia un nuevo imperio que va a ser grande, va a durar 2 siglos y medio. Al hablar de ese momento de la historia, es clave tener en cuenta el contexto, porque en el mundo entero están pasando cosas que se empiezan a juntar, que empiezan a confluir. Hay quienes dicen que es el surgimiento verdadero, ese momento de la historia, el siglo XV, el siglo XVI, de una conciencia global, o por lo menos de una instancia global en la que estas civilizaciones, que siempre estuvieron conectadas, por supuesto, ahora lo van a estar mucho más a causa, obvio, de los grandes viajes interoceánicos que van conectando al mundo entero y que tienen por protagonistas, sin duda, a las potencias europeas que empiezan a hacerlo en virtud justo de esos viajes transoceánicos que van a ser el escenario en el que surjan los imperios coloniales que van a darles un espaldarazo a todos estos reinos de Europa y que siempre estuvieron confinados, tenían relaciones entre ellos, pero también, como lo vimos aquí, eso va cambiando desde las cruzadas en la Baja Edad Media, en el siglo XII, en el siglo XIII, y luego ya pues hay una gran transformación política que se inaugura casi con el descubrimiento de América y luego con el surgimiento de estos imperios que tienen, por un lado, un propósito religioso y cultural, pero también, por el otro lado, un clarísimo propósito de dominación económica, de explotación de ese mundo
que se va ampliando, que se va ensanchando y al mismo tiempo se va haciendo más pequeño por cuenta de estos viajes en los que las civilizaciones están cada vez más cerca entre sí. De manera que cuando hablamos del siglo XVI, pues pensamos en las grandes potencias que hay en Europa, España a la cabeza, pero también Inglaterra, también Francia, y luego tenemos ahí en el Mediterráneo Oriental y en el Medio Oriente un imperio que ha surgido, que es el de los turcos otomanos, que ha logrado una proeza en 1453, que es tomarse la capital del Imperio Romano de Oriente, que es allí cuando se termina el Imperio Romano, es allí cuando cae. Eso va a tener implicaciones muy profundas en la historia, entre otras, lo que llamamos el Renacimiento no se habría dado si no es por esa diáspora, esa dispersión de los sabios bizantinos, griegos que estaban en Constantinopla y que tienen que buscar refugio sobre todo en Italia y llevan a cuestas sus bibliotecas. Pero también en términos psíquicos y culturales, pues el impacto de la caída de Constantinopla para el mundo cristiano fue determinante. Tanto es así que es también una de las razones por las cuales muchos reinos europeos empiezan a buscar otras rutas para encontrar pues esos productos que antes llegaban por ese camino que acababa en el mundo bizantino. Ahora el mundo bizantino ya no existe y está en poder de los turcos, que son musulmanes y que levantan un imperio tan grande que justo en ese siglo XVI va a llegar a poner en jaque a Europa, a los propios españoles, al Sacro Imperio Romano Germánico, en tiempos de un emperador descomunal como Solimán el Magnífico, y en esa misma época, pues está surgiendo ese imperio safávida, persa, islámico, chiita, que va a consolidar su poder a lo largo de las décadas y de los siglos. Pero hay un elemento que de pronto vale la pena enunciar porque tiene que ver con la historia moderna, no solo de Persia, sino en general de todos los imperios no occidentales que en el siglo XIX y en el siglo XX terminarán plegándose a la lógica política económica de Occidente. Y es que en el siglo XVI y en el siglo XVII de nuestra era, pues Europa está conquistando el mundo. Y en ese momento podríamos decir que hay un equilibrio entre las potencias europeas cristianas, insisto, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, que acaba de surgir, o las Provincias Unidas de los Países Bajos, que van a forjar también un imperio enorme. Esas potencias pues están conquistando el mundo y están construyendo ese sistema colonial que va a jalonar su desarrollo, su progreso, el surgimiento ya pleno de una economía en la que se pasa del mercantilismo al capitalismo, con una clase social que es la burguesía, que es pues la que impulsa ese afán de exploración, de explotación y de lucro que necesita esa enorme periferia de los imperios coloniales. ¿Y quiénes están en esos imperios coloniales? Pues otras civilizaciones, otros reinos, otros pueblos, muchos de ellos herederos de civilizaciones muy importantes y muy antiguas, como es el caso de la civilización china, como es el caso de la civilización india y como es el caso de la civilización persa. Entonces, hay un momento de equilibrio en ese surgimiento del orden colonial. Hay una especie de paridad material, militar,
económica entre los imperios occidentales y los otros imperios. Piensen ustedes lo que está pasando en China con la dinastía Ming y luego con la dinastía Qing. Piensen ustedes lo que está pasando en India con el imperio mogul. Piensen ustedes lo que está pasando en Persia con el imperio safávida. Piensen ustedes en lo que está pasando en el imperio otomano. Entonces, pues son imperios que están enfrentados y están en pie de igualdad con los de Europa, con los de Occidente. Pero hacia el siglo XVIII y por cuenta de la evolución misma de la economía capitalista, de la industrialización, de la evolución del colonialismo y del imperialismo, pues se empieza a dar un desbalance entre esos imperios occidentales que se han adueñado del mundo entero y que ahora tienen una preponderancia económica, material, militar, tecnológica, y entonces esas potencias de Occidente, y ahí ya se ha dado también una transformación, un desenroque en el propio ajedrez de las potencias occidentales, porque antes a la cabeza estaban España, Portugal, un poco los Países Bajos, y luego eso va cambiando, y la que va llegando a la cima, pues es la Gran Bretaña o es Inglaterra. Todavía no estamos hablando del Reino Unido, que será a principios del siglo XVIII, pero bueno, ya también en el siglo XVIII es Inglaterra la que está concibiendo un emporio económico, político descomunal, basado, obvio, en los rendimientos del colonialismo. Y ahí ya hay un contraste muy grande entre Occidente y los demás. Persas, indios, turcos, chinos empiezan a darse cuenta de que esa diferencia pues tiene que ver con un modelo no solo económico sino también político y cultural que en el caso de Europa ha llegado también a esas grandes conquistas científicas e intelectuales de la Ilustración, del liberalismo, de manera que en la periferia colonial que empieza a resentir el dominio cada vez más incontrastable de las potencias occidentales, en particular de Inglaterra, hay una conciencia de que ese desbalance tiene que ver con el modelo de gobierno, con el modelo productivo, con el modelo político y también con cuestiones culturales e intelectuales que empiezan a derivar, a desembocar en eso que llamamos la modernidad. La modernidad, pues, es el gran invento de Occidente después del siglo XV y XVI y es el resultado de toda esta historia, de estas tensiones, es el resultado también de un conflicto muy profundo dentro de Occidente que tiene que ver con el desmonte del catolicismo, o más que el desmonte, con la fractura irreparable entre el catolicismo y el protestantismo. Y eso que parece ser, y lo es, solo un enfrentamiento teológico y filosófico, pues va derivando además en un planteamiento económico, y entonces la modernidad nace, germina allí, y luego la modernidad va ofreciendo esos frutos en los que las potencias occidentales pues son más desarrolladas, son más ricas, tienen mayores niveles de bienestar, más consumo, un consumo que además necesita de los productos que se dan en esa periferia colonial de unos imperios que ya empiezan a decaer. Y ese es el gran fenómeno del colonialismo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y es un fenómeno global. No es algo que pase solo en el mundo otomano.
en el imperio de los turcos, o en el imperio safávida de los persas, o en el imperio mogul en India, o en la transición dinástica en China entre los Ming y los Qing. Es un problema que se está dando en todas partes, no un problema, es un fenómeno que tiene que ver con la forma en que Occidente ha llegado a la cima, ha impuesto sus valores, sus intereses sobre todo, y sus interlocutores en ese territorio global de una confrontación por una cantidad de principios y de valores, pues ya no tienen arrestos, ya no tienen fuerza, y entonces las élites de esos imperios decadentes del colonialismo de la periferia empiezan a decir: nosotros necesitamos modernizarnos. La modernización era la fórmula y una especie de mantra mágico que se vuelve una obsesión en el mundo colonial, sobre todo en sus élites locales, con la idea de que la modernización va a implicar una aproximación a esos niveles de desarrollo y de bienestar que ha logrado Occidente y que no son sino el síntoma, pues, de su superioridad material, económica, de todo tipo. Entonces, eso va pasando en el mundo turco y pasa también en el mundo persa. Por eso en el mundo persa hay como una larga transición a finales del siglo, desde mediados del siglo XVIII y en el siglo XIX, una tradición dinástica. Los safávidas van dándoles paso a otras dinastías, la dinastía Sand, la dinastía Qajar, que es un poco la que trata de oficiar ese intento modernizador de los persas que, repito, es igual al que se está viviendo en India, es igual al que se está viviendo, cambiando lo que haya que cambiar, en el Imperio Otomano, es igual al que se está viviendo en China. Entonces había que apropiarse de los valores occidentales, industriales sobre todo, para tratar de salir del atraso y volver a llegar a un punto en el que esos imperios pues no estuvieran tan empobrecidos frente a las potencias occidentales. Ahora, las potencias occidentales están también en una nueva dinámica, en una nueva lógica, que es una disputa justamente por esos enclaves estratégicos para consolidar su poder. Por ejemplo, ha surgido ya desde el siglo XVIII una gran potencia en el oriente de Europa, que es Rusia. Y Rusia implicaba una especie de mediación cultural y política entre Occidente y Oriente, lo que quiera que llamemos así, porque además cuando pensamos en Oriente como una noción unitaria, pues estamos incurriendo, por supuesto, en una gran mentira. Lo que llamamos Oriente no es sino una invención de Occidente. Y en esa invención, pues Rusia, sobre todo después de la llegada de la dinastía de los Romanov y después del proyecto político imperial hegemónico de Pedro el Grande y luego de Catalina la Grande y la continuación de los Romanov en el siglo XIX, el zar Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III, esa Rusia pues va a buscar también ella la industrialización y se vuelve mediadora entre los intereses occidentales y lo que está pasando en el mundo oriental, donde, por ejemplo, la Gran Bretaña tiene cada vez más unos enclaves, unas fichas que constituyen la esencia misma de su imperio colonial. En África, en el subcontinente indio, sobre todo, y también un poco en China. Entonces, las potencias occidentales están viendo cómo se reparten mejor ese mapa que sienten que les pertenece.
de manera además absolutamente arrogante, soberbia y con una idea que tiene que ver con los fundamentos del colonialismo, que era el cristianismo y su visión mesiánica. La idea de que estos imperios cristianos tenían el deber y la misión de redimir a los bárbaros de su barbarie. ¿Quiénes son los bárbaros? Los que no son blancos, los que no son occidentales y los que no son cristianos. Pero ya hacia el siglo XVIII y XIX, ese mesianismo cristiano que está detrás del imperialismo occidental ahora va adquiriendo un nuevo matiz en el que el credo del cristianismo se va expresando sobre todo en el credo y el mito del progreso. Entonces, la misión y el deber de las potencias occidentales para redimir a los bárbaros, entre comillas, de su barbarie, era llevar allí el progreso que ellas encarnaban. Entonces se hacían unos congresos en Europa con unos señorones de monóculo que abrían los mapas del mundo donde estaba esa periferia que no era sino la suma de los dominios coloniales de las potencias occidentales. Y ahí empiezan a caer todos los imperios que no eran cristianos y que no eran occidentales. Quedan postrados, quedan sometidos a la lógica de Occidente. Y entonces se apresuran esos imperios a transformar sus estructuras para ver cómo se occidentalizan, se liberalizan, se industrializan, en pocas palabras, para ver cómo se modernizan. Y ese es el relato un poco de lo que pasó en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, en ese momento, el gran enfrentamiento, sobre todo en el centro de Asia, que es lo que nos interesa aquí, es decir, en Persia, el gran enfrentamiento se da entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, porque los ingleses tenían su gran interés político en el subcontinente indio, que a partir de 1858 ya es un dominio de la corona inglesa. Ahora, ya desde hacía 2 siglos, el subcontinente indio había sido penetrado y había sido colonizado por los ingleses, pero era sobre todo una especie de empresa individual particular, o no digamos individual, era una empresa privada que compartía los rendimientos de la explotación colonial en el subcontinente indio con la corona. Pero en 1858, en tiempos ya de la reina Victoria, se crea el Raj de la India, es decir, la provincia imperial de la India, o no la provincia, el dominio colonial de la corona inglesa en la India, y esa era la joya de la corona y era el bastión del colonialismo inglés. Y entonces los ingleses empiezan a atormentarse y a sufrir por cómo los rusos están proyectándose sobre todo el centro de Asia, y los ingleses tienen la convicción de que eventualmente lo que busca Rusia es llegar por el norte al subcontinente indio. Y el gran tapón entre los intereses rusos en el centro de Asia y el norte del subcontinente indio bajo la dominación inglesa, pues es el mundo persa sobre todo. Hay allí otros enclaves también indoeuropeos, pero sobre todo el tapón iraní. Entonces empieza un juego de ajedrez, unas maquinaciones políticas, diplomáticas, económicas entre Rusia e Inglaterra, y eso pues va a continuar a principios del siglo XX, pero ya a principios del siglo XX se da el estallido popular, político, modernizante, liberalizante en esos imperios que hicieron de la modernización y de la occidentalización una obsesión. Eso tenía que tener unas consecuencias, porque además
muchos de los hijos de las élites de esos imperios ya han viajado a la metrópoli, se han impregnado de la filosofía liberal europeizante, entonces se van dando unas reformas muy profundas, por ejemplo, en el Imperio Otomano en 1878, hay también como un intento de hacer unas constituciones en esos imperios no occidentales que se parezcan a las constituciones que han ido surgiendo en la Europa liberal del siglo XIX. También Europa vive un momento revolucionario en 1830, luego sobre todo en 1848, y hay algo que está pasando en Europa que también tiene una carga sediciosa y revolucionaria muy profunda, que es esta obsesión por la consolidación de las identidades nacionales y el hecho de que esas identidades nacionales tienen que tener unos estados que obedezcan a sus principios, a sus valores. Pasó en la España, que estaba dominada por Napoleón, pasa con los italianos, pasa con los alemanes, pasa con los polacos, pasa con los húngaros, pasa con los ucranianos. Todas estas son naciones que están integradas, o muchas de ellas, a imperios plurinacionales que funcionaban muy bien, pero en el siglo XIX y en el contexto, en el caldo de cultivo de este espíritu romántico y revolucionario, los ideólogos de esas naciones pues dicen: necesitamos un estado para nuestros pueblos. Tenemos que consolidar estados nacionales que sean nuestros y no estar metidos aquí en este gran paraguas de unos imperios grandísimos en los que mandan son otros. Entonces, ese nacionalismo europeo, que fue un jalón muy importante en este espíritu revolucionario del que estamos hablando, pues también va llegando al mundo otomano, va llegando al mundo persa, va llegando al mundo indio, va llegando a China, y va a haber pues un estallido revolucionario, sobre todo a principios del siglo XX. Ese es el signo de las dos primeras décadas del siglo XX. La revolución, una revolución republicana en China, una revolución en México, la revolución bolchevique, una revolución constitucional en el Imperio Otomano en 1909 y antes, en 1906, una revolución constituyente y constitucional en Persia. Pero ese proceso pues se va a romper con la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial termina convocando tanto a los imperios y a las potencias como a su gran periferia colonial. Y en el caso de Irán y en general en el caso del Medio Oriente, ya hay una nueva obsesión geopolítica, sobre todo económica y estratégica, que va a elevar todavía más el valor de esos países, de esas comunidades, de esas sociedades que estaban dentro de unos imperios y frente a las cuales las potencias occidentales habían tratado siempre de meter la mano, como hicieron los ingleses, por supuesto, en Egipto, como lo hicieron en el Medio Oriente, porque en ese caso, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, los ingleses, por ejemplo, saben que su gran enemigo es el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano además es el dueño oficial de una cantidad de territorios que ahora tienen esa especie de oro líquido y oro negro que es el petróleo. Se ha dado el descubrimiento del petróleo, o sobre todo la conciencia de los usos que puede llegar a tener el petróleo. Entonces se abre una nueva era política y cultural en la que la obsesión de las potencias occidentales pues es intervenir allí para consolidar todavía más su poder y sus intereses. Intervenir allí, ¿dónde? Pues en esa periferia colonial, o digamos también en toda la zona limítrofe de su periferia colonial. Entonces los ingleses, por ejemplo, se vuelven los grandes instigadores de la ruptura política del Imperio Otomano.
y hacen algo que después les va a costar muy caro, los ingleses, que es empezar a instigar a los árabes que vivían en el dominio otomano un poco a despecho, aunque hay que relativizar esta idea del nacionalismo árabe, porque el Imperio Otomano funcionó muy bien durante siglos y era un modelo de gobierno y sobre todo un modelo administrativo de esa condición plurinacional, plurilingüe de los pueblos que vivían allí, que funcionó, no voy a decir de manera perfecta porque no hay nada perfecto, pero funcionó muy bien como el sistema administrativo de los otomanos, pues logró nada menos y nada más que allí convivieran una cantidad de comunidades, la gran mayoría de ellas musulmanas, pero algunas también cristianas, incluso los judíos que no se habían ido a la diáspora en Occidente y que se habían quedado más o menos en su territorio, en su mundo, y entonces había distintas identidades religiosas, había sobre todo distintas identidades culturales, lingüísticas, pues se hablaba siriaco, se hablaba hebreo, por supuesto, se hablaba árabe, aunque la lengua oficial en el Imperio Turco era el turco, que se escribía, eso sí, con caracteres árabes. Y cuando va a empezar la Primera Guerra Mundial, o cuando empieza, los ingleses, que están enfrentados contra los turcos, porque los turcos se han aliado con Alemania y con Austria-Hungría. Lo que pasa en el mundo turco, por ejemplo, con esa obsesión modernizante, es que se acercan a Alemania, que se había vuelto un imperio y un emporio que encarnaba de forma ejemplar el ideal de la modernidad, la modernización y el progreso y el desarrollo. Alemania había surgido como un Estado nacional, como un imperio en 1870-71. Y entonces se pone al día como en su obsesión colonizadora en África, y en un momento dado empieza a darse un acercamiento cada vez mayor entre los turcos y el imperio alemán. Y cuando viene la Primera Guerra Mundial, los turcos, el imperio otomano, se vincula con Alemania y con Austria y Hungría, y los ingleses, para horadar, para ir taladrando por debajo la legitimidad y sobre todo el poder del Imperio Otomano, que hizo que el Medio Oriente funcionara bien durante 3 siglos. Y aquí deslizo casi como nota de pie de página una observación. El Imperio Otomano tuvo 1000 defectos y 1000 problemas, pero buena parte de las desgracias del Medio Oriente hoy tienen que ver con la disolución y el desmonte del Imperio Otomano y con la forma en que ese imperio logró concebir un sistema administrativo y político en el que convivían una cantidad de pueblos, una cantidad de identidades lingüísticas y religiosas, y convivían más o menos en paz. Pero cuando viene la Primera Guerra Mundial, los ingleses se meten allí en el Imperio Otomano y empiezan a instigar a los árabes, que también eran musulmanes, como los turcos, y les dicen los ingleses a los árabes: ustedes ayúdennos a enfrentarnos a los otomanos, que son unos usurpadores, cosa que no era del todo cierta, y cuando termine la guerra, nosotros les vamos a dar a ustedes libertad, independencia, autonomía, y vamos a tutelar ese proceso para que ustedes logren organizarse como estados nacionales. Vuelvo a decirlo, la obsesión del nacionalismo que está en Europa, que llega incluso a la comunidad judía en la diáspora, que es lo que llamamos el sionismo, justo en ese mismo momento, finales del siglo XIX. Pero entonces hay nacionalismo árabe, hay nacionalismo turco, hay nacionalismo persa, hay nacionalismo indio, que además tiene esa bifurcación entre el nacionalismo indio
islámico en el norte del país y el nacionalismo indio más amplio, con un arraigo en la herencia del hinduismo. Podríamos decir que hay nacionalismo chino, que es de todas maneras pues muy problemático, pero eso es lo que va pasando a principios del siglo XX, y todo estalla en mil pedazos con la Primera Guerra Mundial. Y detrás está la obsesión por las rutas comerciales, por la consolidación del dominio colonial, en particular de la Gran Bretaña, y luego está la obsesión del petróleo. Inglaterra había tratado de hacer un protectorado en Persia, y eso no cuaja, entre otras cosas, porque los ingleses eventualmente pues, van a estar aliados con los rusos, que habían sido su enemigo geopolítico en las últimas 5 o 6 décadas. Ahora Inglaterra y Rusia estaban aliadas. Viene luego esa redefinición del mundo en 1919, cuando se acaba la guerra, y como que hay un intento por rebarajarlo todo para definir cuál es el horizonte, cuál es el destino de la humanidad después del cataclismo de la Gran Guerra, que además tiene un epílogo dramático, que es el de la pandemia española, o la mal llamada gripa española, que es una pandemia, es decir, una epidemia letal que va cundiendo por el mundo entero y que va a resultar tan devastadora, lo he dicho muchas veces aquí en estas salidas, como la guerra misma. Entonces, la década de los 20 es un momento de redefinición geopolítica, y ahí va a estar Persia, ahí va a estar Irán, tratando de definirse, reinventarse. ¿Y cómo les parece que se nos acabó el tiempo? Yo pensé que hoy acabábamos y resulta que no. Entonces queda una salida más de esta miniserie, de este especial sobre Irán e Israel, y sobre todo la herencia de Irán. No se pierdan el último episodio, el último capítulo, que será la siguiente salida. Gracias a todos por acompañarnos en esto que es Calamares en su tinta. Podcast, video podcast y radio. Un abrazo a todos. Boombox.